Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que nos están viendo en este momento, personas del canal YouTube, a las personas de la universidad. Un saludo muy caluroso y cordial, sobre todo al profesor Javier Tarazona, un inspirador para que hiciéramos esta clase de trabajos y pues todos debemos de saber que es un trabajo a nivel universitario, tipo doctoral, que nos va a servir de mucho para nuestras vidas. ¿En qué consiste este pequeño clip? Vamos a presentarnos uno a uno y sobre todo cada uno va a decir el tema que nos toca posteriormente exponerlos por medio de este mismo canal. Quiero presentar aquí al lado a Sandra Herrera, que el nombre de tu trabajo es El simulacro y el problema de la realidad social. Marcelita Pilar. Mi nombre es Marcela del Pilar y yo les voy a hablar sobre la teoría postcolonial. El compañero Jesús Martínez. Yo les voy a hablar sobre el tema de los no lugares de Maraús. Yolanda Amaya. Y mi tema a abordar es consumidores y ciudadanos. Eunice Castelblanco. Y el tema con el cual voy a participar es el tiempo de las tribus. Y la persona que les está hablando, Marco Aurelio Reina, y el tema mío es medios y mediaciones. Muchísimas gracias. Bueno, muy buena tarde a todos ustedes. Primero que todo ofrecerles un saludo caluroso y cordial de parte mía. Mi nombre es Marco Aurelio Reina Medrano, de Bucaramanga, Colombia, y hago parte del grupo selecto de los estudiantes de doctorado en educación de la Universidad Experimental, Pedagógica Experimental. Quiero darle un saludo muy especial a todas las personas que de una u otra forma hicieron parte de este transcurrir académico. Un saludo muy en especial a cada uno de mis compañeros de clase, porque de cada uno se logró percatar aquellas cosas valiosas que tenían y hacerlas fortaleza para cada uno de los conceptos que uno tenga en este término doctorado. Por supuesto, no podía faltar el saludo especial a nuestro docente, tutor Javier Tarazona, dueño de la materia sociopolítica y educación, una materia que tiene bastantes conceptos, bastantes amplios, desde sus inicios hasta en los tiempos actuales en los que estamos. Tenemos una serie de temas, ya para contextualizar, tenemos una serie de temas de los cuales tenemos 3 minutos, 4 minutos para decir lo principal de cada uno de ellos. Por ejemplo, en el tema mío, medios a mediaciones, sin faltarle respeto al autor, yo pensaría que ese medios a mediaciones, en su mitad irían también las audiencias, ¿sí? Ya les explico por qué. Resulta que los medios son todos aquellos mecanismos, ¿sí?, que nos permiten transmitir un mensaje desde lo visual, desde lo audiovisual, desde lo sonoro, desde muchos puntos de vista, ¿sí? Tengamos en cuenta que los primeros inicios de los medios aparecieron con la imprenta, aquellos marcos de acero que tenían impresos algunas letras, ¿sí? Esas letras eran un poco incómodas, que eran para dar los inicios de las ediciones de cada uno de los textos que se iban a interpretar, ¿sí? Pero ya dando un vuelco total, ya metiéndolo más en el tema de la globalización, ya todos sabemos que globalización son los conceptos, es la forma como nosotros nos damos a conocer en un tema o en el otro desde cualquier parte del mundo, ¿sí? Aparece la internet. ¿Qué nos dice la internet? Algunas personas toman la internet como algo bueno, como algo malo, pero eso depende el uso que se les dé, ¿sí? Pero en términos de globalización, yo pienso que la internet es un mecanismo bastante importante, porque prácticamente es llegar a un todo con muy poco, ¿sí? Ese es el término que yo tengo de la internet, ¿sí? Absorber cualquier cantidad de información con muy poco, con muy poco esfuerzo, ¿sí? Pasamos a las mediaciones, pero pues ahí es donde yo digo que entramos con las audiencias. ¿Qué me dicen sobre las audiencias? Las audiencias es ese grupo grande, ¿sí? Ese es ese grupo el cual yo voy a tratar de llevarlo a unas mediaciones. Las mediaciones
depende de la capacidad de los medios en transmitir algún segmento indicado y de transportar una idea a una audiencia. Es decir, el mensaje puede ser tan profundo que se puede cambiar grandes paradigmas, creencias, culturas y otros aspectos de la sociedad. Entonces, sintetizando, quiero decirles lo siguiente: medios es el concepto que dirige a las audiencias. Audiencias es el concepto macro de un grupo de personas sin importar raza, sexo o edad. Mediaciones es la forma como el medio de comunicación por medio de las audiencias puede cambiar un mensaje profundo, convertirlo en unos paradigmas y cambiar unas creencias y otras culturas. Entonces, espero les haya quedado claro sobre el término de medios a mediaciones. De todos modos, muchísimas gracias por la información, de todos modos, muchas gracias por la atención y cualquier cosita, pues estamos a su orden. Muchas gracias, buena tarde. Buenos días, mi nombre es Jesús Eduardo Martínez, soy doctorando en educación de la UPEL, Universidad Experimental Libertador de Venezuela. Un saludo muy especial a nuestro docente, el doctor Javier Tarazona, en la materia de sociopolítica y educación. Un saludo también para mis compañeros y para todos los que me están viendo. El tema que me correspondió tratar fue la propuesta teórica del antropólogo francés Marhaus. Marhaus nació en el año 1935 en la ciudad de Poitiers, Francia. Él es especialista en etnología. La propuesta que Marhaus nos trae, yo decidí desglosarla en 7 elementos que me parece que configuran todo lo que es el contenido de su propuesta. Los 7 elementos son los siguientes. El primero es la antropología, una breve definición de antropología. El segundo es el antropólogo y su hacer. El tercero es la antropología de lo cercano. El siguiente es la sobremodernidad. El siguiente elemento es la cuestión del método. El siguiente elemento es el lugar. Y como último elemento, en negación al anterior y en contraposición al lugar, es el no lugar, que es en fin, la huella la teoría que reúne todos los elementos anteriores. El primer elemento es la antropología. Marhaus se refiere a la antropología como la ciencia que trata de conocer, de ver al ser humano, de llegar al ser humano a través de todos los puntos de vista posibles, a diferencia de las otras ciencias que tienen su particularidad en cuanto a su visión del ser humano. Vamos con el siguiente elemento, que es el antropólogo y su hacer. Marhaus dice que muchas veces el antropólogo lo confunde mucho con el historiador, y según Marhaus, el antropólogo simplemente utiliza la historia como otro punto de vista más para estructurar lo que es la idea o el ideario, el imaginario de lo que es el ser humano. El siguiente elemento es la antropología de lo cercano. Marhaus habla de que el antropólogo siempre, y sobre todo el antropólogo europeo, salió siempre a buscar la esencia del hombre en otros lugares fuera de su propio contexto, y que lo que se está dando actualmente es que el antropólogo tiene que regresar nuevamente a su propio contexto, a estudiar el ser humano, lo que está pasando en este momento. El siguiente elemento, conectado con el anterior, como les dije, es la sobremodernidad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este momento? ¿A dónde debe llegar el antropólogo a estudiar al ser humano? Dice que la sobremodernidad, en contraposición a la modernidad, que la modernidad se manejaba en un tiempo lineal específico y en forma ascendente, siempre en forma progresiva, parte de un punto para llegar a otro punto, siempre pensando en el progreso. La sobremodernidad excluye eso, excluye ese tiempo lineal y nos llega con tiempos múltiples en un mismo momento, tanto tiempos como espacios, que nos inundan, que nos llenan y a la vez nos desbordan como seres humanos que somos. El siguiente elemento, la búsqueda del método para poder abordar a este ser humano en esta sobremodernidad
que se maneja en muchos contextos, en diferentes imaginarios, debe buscar un método específico, no un método para llegar al ser humano en la sobremodernidad, sino para llegar a los diferentes contextos que nos ofrece la sobremodernidad. El siguiente elemento es el lugar. En lugar de la sobremodernidad, no, el lugar anterior, el lugar antropológico, el lugar de creación de cultura, el lugar simbólico para el ser humano, el lugar de la configuración de la palabra, donde el ser humano se reunía para crear y estructurar su propia cultura. Aparece el no lugar en vez de este, y Marx dice que la sobremodernidad es configuradora, creadora de no lugares. El no lugar es aquel lugar efímero donde el ser humano no encuentra ninguna conexión ni emocional ni simbólica con este mismo, y este lugar, igual que pasa con el viajero, lo traspasa. No hay permanencia de ningún tipo en este lugar. En este lugar se refiere a las estaciones de autobús, se refiere a las calles llenas de transeúntes, se refiere a los supermercados modernos y a muchos otros lugares, donde el ser humano no permanece ni simbólicamente ni permanece culturalmente. Entonces este es en sí todo el engranaje que nos crea teóricamente Marx y que está pasando en este momento. Ojalá nos lleve a que esta sobremodernidad sea igual que los otros lugares, un espacio de tiempo que no nos inunde, que no nos construya de una forma diferente, sino que nos lleve a un lugar específico de construcción, sobre todo de construcción de lo natural, de reconstrucción de lo natural, del amor por lo natural y la protección de su natural. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Eunice Castilblanco Ángel, adelanto en la actualidad un doctorado en educación con la Universidad Pedagógica Experimental El Libertador de Venezuela. Voy a compartir con ustedes el tema El tiempo de las tribus. Nos encontramos en tiempos posmodernistas y en todo lo que abarca también e incluye lo que es la parte de la globalización, el ser humano en medio de la necesidad que tiene de expresarse y no solamente sus sentimientos, sino también sus ideas. Ha buscado diferentes maneras para hacerlo. Es por ello que empiezan a surgir diferentes grupos que de una u otra manera buscan, a partir de la unidad, del individualismo, exponer esas ideologías, esos pensamientos que cada uno de ellos posee, y van en busca, por así decirlo, de alcanzar el cumplimiento de esas ideologías. Empezaremos hablando del neotribalismo, y hace referencia a la ideología y el intento, así también al argumento a favor de unidades pequeñas de seres humanos en oposición a la sociedad de masas. Se dice así que los humanos se realizan mejor en grupos pequeños de afinidad y convivencia constante, y que el desarrollo de la sociedad industrial y postindustrial obstruye ese instinto humano constante a través de los tiempos. El tribalismo es una organización social históricamente la primera fuente de identidad y certidumbre de individuo a grupo para el ser humano. Engloba en una palabra las diferentes manifestaciones, creencias, tradiciones, lenguaje, arte, cultura, religiones o pseudo-religiones que provienen de las pequeñas comunidades denominadas tribus. Reafirma el sentido de pertenencia y permite la autorrealización individual. En la actualidad se le denomina así a la unión o agrupación de personas con costumbres, tradiciones, origen étnico o intereses comunes. La palabra tribalismo puede referirse a dos conceptos distintos pero muy relacionados. Está como un sistema social donde la sociedad humana
está dividido en pequeños subgrupos independientes llamados tribus. El tribalismo es una manera de restaurar el orden social y que centra en la familia consanguínea o no el eje central de la sociedad. Sus costumbres tradicionales y su fuerza grupal está basada en la familia tribal. El otro concepto al cual se refiere tribalismo frecuentemente es a la posesión de una fuerte identidad cultural o étnica que separa a un individuo como un miembro de un grupo del individuo miembro de otro grupo. Es el equivalente al orgullo que siente una persona por pertenecer a una familia o a su patria. La diferencia del neotribalismo con tribalismos conservadores o indígenas, como los de pueblos indígenas u otros, es que es una propuesta usualmente salida desde el interior de las sociedades del capitalismo tardío. Por un lado, podríamos considerar una tendencia que observa que el neotribalismo es reconciliable con las sociedades contemporáneas y así observan tendencias sociales como de las tribus urbanas, convirtiéndose como en una estrategia válida contemporánea de resistir al aislamiento producido en las condiciones actuales. Aquí pues podríamos considerar las investigaciones y trabajos de Robert Putnam, Michel Maffesoli o Plinio Correa de Oliveira. Por otro lado, existe una tendencia antiprogreso que busca una marcha hacia atrás o hacia adelante, fuera de la sociedad industrial y postindustrial, hacia un estado de vida en la que las neotribus convivan con la naturaleza en una forma más sustentable y ecológica. Antecedentes. Las ideas neotribales podría decirse comenzaron a emerger durante la era romántica, en la cual se comenzaba a ver los males de la sociedad industrial como el aislamiento, la alienación y la destrucción del medio ambiente. Así pues, están las ideas de Jacques Rousseau y William Clifford. Por otro, está el pensamiento del socialista temprano Charles Fourier, el cual llamaba a la construcción de comunidades pequeñas interrelacionadas que llamó falasterios, como alternativa a la creciente sociedad industrial y del capitalismo. Los intentos de fundar comunas intencionales así parten desde los pensadores de socialismo utópico hasta el movimiento hippie de los 60 y el movimiento ecologista radical de los 70 en adelante. Para Maffesoli, estos cambios generan consecuencias hacia el cuerpo social, en las diferentes ideologías y las diversas instituciones, las cuales se desmoronan al mismo tiempo que se generan nuevos valores y se transforman los antiguos de una manera acelerada. La causa de ello está en los sentimientos, las pasiones, los ideales que, contrariamente a la idea de modernidad, han sustituido en el podio a la razón y a la racionalidad. Como conclusión tenemos que se parte de la familia como base fundamental para que cada individuo vaya formando sus caracteres, sus características, su personalidad, y de allí va formando igualmente sus ideales, teniendo en cuenta de que nuestra sociedad está conformada por una pluralidad. No podemos hablar de personas o individuales o como que todos llevan una misma línea, pues cada persona tiene diferente manera de pensar. Les agradezco su atención. Mi nombre es Yolanda Maya Helves. El tema: consumidores y ciudadanos, conflictos multiculturales de la globalización, de Néstor García Canclini. El autor aborda el tema desde tres perspectivas. La primera, ciudades en globalización. La segunda, suburbios postnacionales. Y la tercera, negociación, integración y desenchufe. En la primera parte, Canclini afirma que el consumo sirve para pensar. Se dice que el consumo es social, correlativo y activo. Si bien depende de las élites, está subordinado a ellas, también toma sentido este consumo para las clases populares. ¿Por qué? Porque son las clases populares las que, a través de socialización en grupos sociales como la familia, la educación y el trabajo, digamos que asumen comportamientos de consumo.
La separación entre grupos hegemónicos y subalternos se establece por la identificación cultural diversa. Mientras unos grupos se identifican con patrones culturales de consumo de las élites, los sectores populares hacen lo propio con, valga la redundancia, sectores populares de otros países. Para que el consumo se constituya en un ejercicio reflexivo de la ciudadanía, por lo menos debe contener los siguientes elementos. Una oferta amplia y diversificada de bienes y de información a nivel internacional, pero por supuesto de acceso rápido y equitativo. El segundo, una información confiable acerca de la calidad de los productos, con el derecho de los ciudadanos a refutar acerca de la publicidad en donde se afirma que esos productos realmente ofrecen calidad. Una participación amplia por parte de la sociedad civil en aspectos tan importantes como la planeación de lo que se produce y se consume, también desde la perspectiva de lo social, lo político, lo cultural y por supuesto lo ambiental. Un segundo tema que aborda el autor en esta primera parte es México, la ciudad que se globaliza en una cultura que se desintegra. Y aparece el término globalice, lo local globalizado. Antes se daba importancia al paso de agricultura, industria y servicios. Ahora lo importante es la interacción entre estos tres factores, agricultura, industria y servicios. ¿Dónde se da esto? Esto se da principalmente en las grandes urbes, en las grandes ciudades que conectan grandes compañías y sociedades desde lo local a lo nacional y lo internacional. El autor plantea otro tema en esta primera parte relacionado con políticas culturales urbanas en América Latina. Y en él alude a lo siguiente: si bien es cierto que existen en las grandes urbes o en las naciones o en los países una identidad cultural nacional que parte de del folclore, de los símbolos patrios, en fin, esto se va desvaneciendo en la medida en que son penetrados por culturas que provienen de la socialización global. Entonces nos vemos permeados por otras culturas. Estas identidades se van desvaneciendo en cierta forma, pero no desaparecen, no desaparecen. Para el autor existe diversidad cultural a nivel global. Sin embargo, algunos grupos se apropian de los elementos de estas sociedades. Y ocurre que en la medida en que esta apropiación existe de manera unitaria, no existe acceso para los otros grupos, generándose una desigualdad. En la tercera parte, el autor aborda el tema de negociación, integración y desenchufe. En este aspecto, el autor plantea que ya no podemos hablar de una identidad cultural propia, sino que las culturas han sido permeadas por los grandes flujos de información, las redes de internet, es decir, los límites entre la identidad propia y lo que viene de afuera, lo externo, se tornan difusos, diríamos de esta manera, difusos. El autor cita a Arjun Appadurai, quien plantea 5 procesos contemporáneos que desafían estas identidades aisladas. Etnoescapes, movimientos de inmigrantes, exiliados, refugiados, turistas, trabajadores temporales. Tecnoscapes, flujos producidos por las tecnologías y las corporaciones multinacionales. Los escapes financieros, que no son otra cosa que los intercambios financieros a nivel internacional de la moneda. Mediescapes, grupos de imágenes e información creados y distribuidos por todo el planeta por las industrias culturales. Finalmente, ideoescapes, que no es otra cosa que el flujo de modelos ideológicos que aluden a conceptos como democracia, derechos humanos y libertad. Teoría poscolonial. Marcela del Pilar Ramírez Camacho. Son múltiples los aspectos que las sociedades han sufrido con el colonialismo.
Entre ellos está el dilema de constituir una identidad nacional al despertar del yugo colonial, la manera en la que los escritores de países colonizados intentan articularse e incluso celebrar en muchas ocasiones sus identidades culturales y reclamarlas a los países colonizadores, así como los modos en que el conocimiento de los países colonizadores ha coadyuvado a elaborar una determinada subjetividad en los colonizados. Origen del término poscolonialidad. Podemos citar la siguiente frase: todo aquello que ha trascendido o superado el colonialismo. También se conoce como el fin del periodo colonial y respondió a distintas causas, entre ellas, Europa atravesaba las guerras napoleónicas y España y Portugal se encontraban muy debilitados. En la siguiente imagen podemos notar el proceso de la colonización en el cual los colonizados fueron sometidos a múltiples barbaries y despojados de su idiosincrasia para alinearse a la cultura de los colonizadores. Los estudios poscoloniales se inscriben en un campo teórico interdisciplinario que se ha ido constituyendo en el mundo académico anglosajón a partir de 1978 con la publicación de Edward Said. En la teoría literaria trata de la literatura producida en países que fueron o son aún colonias de otros países. Aquí también se analiza los efectos del conocimiento producido en los países colonizadores sobre los países colonizados y sus habitantes. En América Latina, el concepto de poscolonialidad tuvo una amplia recepción y desarrollo entre sus pensadores, quienes recurrieron a él para explicar el lugar político y cultural del continente en un mundo globalizado. Arribó en la década de los años 90 del siglo XX. Sin embargo, su despliegue formal cobró centralidad a partir del siglo XXI. Los problemas de las nuevas repúblicas. Los intereses de los caudillos impidieron la creación de una América unida. Esto hizo que se fragmentara en múltiples repúblicas y la sociedad poscolonial nació con grandes desigualdades sociales y económicas. El concepto de poscolonialidad posee variadas definiciones y recurro a lo planteado por el Diccionario de la Filosofía Latinoamericana, que lo define en tres aspectos, en su acepción temporal, discursiva y epistémica. El primero es la temporal. El poscolonialismo aparece como un periodo histórico iniciado en 1947 con la independencia de India, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, cuando se quebrantaron los fundamentos geopolíticos del orden colonialista establecidos por Europa en el siglo XVI. Los procesos emancipatorios que se ocurrieron en Asia y en África y la aparición de los nacionalismos del tercer mundo y su inscripción ambigua en las zonas de influencia definidas por la Guerra Fría, así como también el éxodo masivo de inmigrantes hacia los países industrializados. En su acepción discursiva, el poscolonialismo hace referencia a las literaturas producidas en los territorios ocupados durante todo el periodo colonial. Y finalmente, en su acepción epistémica, el poscolonialismo tiene que ver con las llamadas teorías poscoloniales. Estas surgieron durante los años 80 en Inglaterra y en los Estados Unidos. Las pautas centrales de esas teorías fueron definidas por el palestinense Edward Said, quien en su libro Orientalism en 1978 inició una genealogía de los saberes europeos sobre el otro. El poscolonialismo es útil para atender mejor a las identidades compartidas, a las hibridaciones culturales y a los procesos discursivos de construcción de subjetividad, donde se interconectan temáticas como la etnia, la clase, el género y la raza. De manera de conclusión, la teoría poscolonial trata la necesidad de construir una identidad que se despliegue del yugo conquistador y su influencia
deje de estar presente como un legado en el mestizaje que se produjo a raíz de la colonización, reflejándose en la cultura, en la sociedad y en la literatura. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Sandra Milena Herrera Otero y quiero contarles acerca del problema de la realidad social desde el punto de vista de Alfred Schutz. El autor inicia resaltando el hecho de que existen dos pensamientos, uno que permite la construcción del sentido común o pensamiento común y el otro que construye el pensamiento científico, apoyado en Whitehead, quien considera que la imaginación de representaciones sensoriales hipotéticas son la roca sobre la cual se levanta toda la estructura del pensamiento común. Schutz considera que así como hay dos tipos de pensamiento, el común y el científico, cree que la ciencia también tiene un doble objetivo. El primero, elaborar una teoría que coincide con la experiencia, y el segundo, explicar en líneas generales los conceptos del sentido común acerca de la naturaleza y conservarlas en una teoría científica de pensamiento armónico para que luego sea dada a conocer a una sociedad. Una apreciación importante que hace el autor es el hecho de que solo una parte muy pequeña del conocimiento del mundo se origina dentro de mi experiencia personal, porque la mayoría del conocimiento nos lo han transmitido nuestros padres, los amigos, nuestros maestros, y a su vez a ellos también les ha sido enseñado este conocimiento. Es decir, no existen los conocimientos puros. Una de las maneras de transmitir el conocimiento es el lenguaje, el de origen social, el de la jerga, el cotidiano, el que se utiliza en lo que el autor llama el endogrupo, dentro del cual se le atribuyen términos específicos para nombrar aquello que para ellos es importante. Como conclusión de esta primera parte, se puede decir que todavía existe la vieja discusión entre las ciencias sociales y las ciencias naturales, porque algunos consideran que las ciencias sociales se refieren solo a objetos y procesos psicológicos y las ciencias naturales solo a los procesos materiales, es decir, que las ciencias naturales se explican y que a través de las ciencias sociales se entiende. Sin embargo, se puede decir que seguir con esta premisa de enunciados tan generales es insostenible, porque ambas ciencias construyen un universo creado en perfecta armonía. Ahora pasamos a un libro maravilloso que se llama Cultura y Simulacro de Jean Baudrillard, en el cual el autor inicia describiendo la paradoja del mapa y del cartógrafo que lo elabora, y luego aclara que hoy en día la abstracción ya no es la del mapa, la del doble, la del espejo, la del concepto. No corresponde a una referencia, a una sustancia, sino que es la generación por los modelos de algo real sin origen ni realidad. Lo hiperreal, el territorio, lo que ya no precede al mapa, ya no lo sobrevive. El mapa es el que antecede al territorio, porque es una precesión de los simulacros. Disimular es fingir no tener lo que sí se tiene, y simular es fingir tener lo que no se tiene. Lo uno remite a una presencia, lo otro a una ausencia. Así pues, fingir, disimular, dejar intacto el principio de realidad. Hay una diferencia clara que solo es enmascarada por su parte en la simulación. Hay que diferenciar qué es lo verdadero y qué es lo falso, qué es lo real, qué es lo imaginario. Estas simulaciones van más allá de la medicina y del ejército, que son los campos predilectos de la simulación. El asunto se remite también a la divinidad, ya que está escrito que no se hagan imágenes en la tierra de aquello que está en el cielo. Por otro lado, se muestra a Disneylandia como un modelo perfecto de todos los órdenes de simulacros entremezclados. En un principio es un juego de ilusiones y de fantasmas, de piratas, de fronteras, de un mundo futuro, y suele creerse que este mundo imaginario es la causa del éxito de Disneylandia, pero lo que atrae a las multitudes es sin duda y sobre todo el microcosmos social, el goce religioso, la América en miniatura, real, perfecta, escenificada. Disneylandia es representada como imaginaria con la finalidad de hacer creer al resto que es real, mientras que todo lo que lo rodea ya no es real, sino que es perteneciente al orden de lo hiperreal y de la simulación.
El autor continúa con sus comparaciones en el caso del Watergate, que considera que es un escenario idéntico al de Disneylandia, un efecto imaginario, ocultando que no existe ya realidad, ni más allá ni más acá de los límites del perímetro artificial. También se habla de la amenaza nuclear como si fuera una realidad, pero esto es solo en la cabeza de los militares. El resto del mundo, que aunque también cree que puede ser cierta esta amenaza, considera que el hecho es poco probable para que ocurra. De igual manera, la aventura espacial ha jugado exactamente el mismo papel que la escalada nuclear. Pues ¿cuál es la función de la última carrera espacial, de la conquista de la Luna, del lanzamiento de satélites? No puede ser otra que la institución de un modelo gravitacional universal de satelización de que el módulo lunar es el embrión perfecto. Las guerras de Vietnam y la guerra de Argelia son sin duda otro escenario de simulacro en las cuales se vive una aparente situación de caos y de adversidad, pero en el fondo lo que se quiere es disimular una situación que ayude a imponer otra que le sirva al menos a uno de los participantes de la guerra. El problema de la realidad social se trata claramente de un universo táctil, no visual, discursivo, y las gentes quedan directamente implicadas en un proceso, en el manipular o ser manipulado, en el de evaluar o ser evaluado, en el de circular o hacer circular, que no pertenece ya al orden de la representación, ni la distancia, ni de la reflexión. Es algo vinculado al pánico, a un mundo de pánico. Finalmente, la simulación, el fingimiento, las estratagemas, los espectáculos hacen parte de situaciones cotidianas en las que la sociedad se encuentra inmersa de manera permanente y de la cual pareciera que no quiere salir.